Entonces, empezamos con nuestra primera unidad de aprendizaje. Esta unidad de aprendizaje, seguramente ustedes ya han podido ver algunos videos que hemos dejado en la plataforma, tiene que ver con los organismos comerciales multilaterales. El comercio, la multilateralidad en el comercio y las normas que definen y que se establecen en el comercio internacional nacen a partir de la necesidad de tener un marco regulatorio que permita hacer más predecible el comercio. ¿Qué pasaba antes de que exista la OMC o antes de que exista el GATT, ¿no? De 1947? Los países entraban en lo que se llamaban guerras comerciales. Es decir, si yo tenía alguna dificultad política con el país vecino, entonces simplemente dejaba de aceptar importaciones de algún producto desde ese país. O si yo quería afectar la economía de algún país, dejaba de exportarle, por ejemplo, algunos productos que pueden servir para su industria. Entonces habían estas guerras comerciales que se hacían entre los países. Por eso es que nace todo un marco multilateral que es muy importante que comprendan, que podamos tener por lo menos una noción de cuáles son las reglas básicas que existen de comercio en el comercio internacional. El comercio internacional ha evolucionado mucho desde 1947, que se crea el GATT, hasta la fecha. El GATT se crea luego de la Segunda Guerra Mundial, obviamente es parte de los acuerdos que se han arribado en la Segunda Guerra Mundial. La idea era prevenir nuevas guerras, ¿no? Entonces se crea este sistema multilateral con todas estas reglas y desde ese entonces hasta ahora los beneficios del comercio y la globalización ha producido de que exista un incremento sustancial del comercio en el mundo. Hoy por hoy, ya la mayor parte de los productos que consumimos son producidos en muchas partes del mundo. Yo les pongo aquí un ejemplo de lo que cuesta producir un iPhone. Es todavía un poquito antiguo, digamos, no son los iPhones nuevos, no es la tabla de costeo de los nuevos iPhones, pero quiero que vean, la idea es que para un iPhone de 16 GB, de 32 y de 64 GB, ¿cuánto cuesta los componentes que tienen, ¿no? La cámara, por ejemplo, en todos los casos les cuesta $17.6. La memoria flash, es decir, la memoria del teléfono es lo que tiene mayor costo. La memoria de 64 GB costaba $76.8. La cajita, cuesta $7. Y en realidad lo único que queda para la mano de obra son $8. Es decir, la mano de obra de poder ensamblar un teléfono iPhone cuesta casi lo mismo de lo que cuesta la cajita de cartón. Eso es para que se den cuenta cómo al final, digamos, el comercio ha permitido reducir mucho los costos. Pero ¿qué pasa? Un teléfono, por ejemplo, para uno de 64 GB, cuesta en el mercado $849. ¿Y cuánto nos cuesta producirlo? Pues la sumatoria de todo eso. Eso quiere decir de que cada teléfono que se venda, Apple, deja una ganancia de $604. Es decir, de los 849, $604 son ganancias. No tiene nada que ver con los costos directos o indirectos de la fabricación de este iPhone. Entonces, ¿Estados Unidos qué hace? Estados Unidos no produce absolutamente nada, ni una sola pieza de este iPhone. Compra las piezas de muchos lugares del mundo, hace licitaciones internacionales para comprar, por ejemplo, la pantalla táctil y los ensambla en China. En realidad en China solamente están quedando los $8 de la mano de obra, ¿no? Más lo que se esté comprando en ese lugar. Una batería, como ven, $5.9. Entonces, al final, ¿quién es el que más gana sin producir y sin ensamblar? En el Silicon Valley se gana $604 por cada 849. Eso es lo que ha producido la globalización. Se hace lo que es el desarrollo, la investigación se hace en un país, las piezas se compran en todos los países
y se ensamblan en un último país, que en este caso es China. ¿Y por qué es China? ¿Y por qué las inversiones? ¿Por qué el mismo mercado estadounidense ha elegido China como su principal proveedor, no solamente de iPhone, sino de mucha tecnología? Es porque la mano de obra más barata se encuentra en China. Además de que existe una regulación laboral muy laxa en China. Muy fácil despedir un empleado, los derechos laborales son muy precarios en la China y por eso es que prefieren o se vuelven más competitivos, ¿no? En este país. Entonces, a esto hemos terminado, ¿no? Hemos empezado discutiendo lo que era el comercio del carbón y el acero en los años 40 y ahora, 80 años después, el comercio ha producido, digamos, un sinnúmero de oportunidades para lograr competitividad en el mercado internacional. Aquí les dejo un link bastante interesante de cómo hace Apple para fabricar sus teléfonos, por si quieren seguir investigando. ¿Cuál es la idea de esta unidad de aprendizaje? Es comprender las normas generales que regulan el comercio internacional en el ámbito multilateral, es decir, las obligaciones que tenemos todos los miembros de la OMC, todos los que conformamos la OMC, tenemos normas multilaterales que debemos cumplir, que son las que rigen el comercio internacional, y además hemos generado otra normativa que no es de todos los países, sino los bloques económicos de la región. Entonces tenemos bloques económicos regionales que tienen sus propias reglas. ¿A qué me refiero con bloques económicos regionales? Por ejemplo, la Unión Europea. Cada país de la Unión Europea tiene reglas mucho más profundas, normas comerciales que debe cumplir con sus socios de la región, entre bloques, es decir, compromisos que asume, por ejemplo, la Unión Europea con un bloque de integración asiático, por poner algún ejemplo. Y en nuestro caso vamos a particularizar los compromisos que tenemos los países andinos. Como ustedes saben, Bolivia es parte de la comunidad andina. Esta es una comunidad que es un proceso de integración subregional. Ya vamos a ver qué significa que sea un proceso de integración subregional, donde también tenemos nuestras propias normas comerciales. También pertenecemos a la Asociación Latinoamericana de Integración, donde tenemos otras normas comerciales que también debemos cumplir. Entonces, todo esto nos genera una serie de ventajas arancelarias, ventajas para poder acceder a otros mercados que no tienen todos los países. Entonces, la idea es que podamos identificar dónde existen estas ventajas, tanto para la producción nacional como para la producción también de los demás países andinos que formamos parte de este bloque de integración subregional. Como evidencias vamos a tener 2 cuestionarios que ya están en la plataforma para que los puedan ir resolviendo. Entonces vamos avanzando en algunas cosas que ya habíamos hablado. Luego de la Segunda Guerra Mundial se crea lo que es el GATT. El GATT es el antecedente directo de la OMC. Antes de que exista la OMC estaba el GATT del 47 y se crea junto con las instituciones del Bretton Woods, ¿no? Que ustedes deben haber escuchado muchos, el famoso consenso de Washington. Luego de que luego que se da la Segunda Guerra Mundial, se deciden crear organismos que aseguren la paz, en teoría. Entre estos organismos está el GATT, ¿no? Que ha sido creado inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Como les decía, la idea era evitar que sigan existiendo guerras comerciales, ¿no? Ahora, hay una gran particularidad. Desde el GATT del 47 hasta la fecha, sí el comercio ha cambiado, la dinámica comercial ha cambiado, las oportunidades que brinda el comercio exterior ha hecho de que el comercio se vuelva mucho más dinámico, pero el sistema multilateral de comercio no ha cambiado. Las normas siguen siendo prácticamente las mismas que existían en el año 1947, las que hoy por hoy existen en el marco multilateral. Acá, el GATT ha sido obviamente creado para poder resolver a problemas que estaban en ese momento, en un momento histórico específico.
Por eso es que la OMC ha quedado, o sea, la propia normativa OMC ha quedado muy atrasada respecto a la evolución que ha tenido el comercio. Entonces, ¿para qué se crea el GATT? Para que no vuelvan a existir guerras, que las guerras no se vuelvan a dar por razones comerciales. Entonces, nos ponemos algunas reglas básicas para evitar que existan guerras comerciales. La idea, como decía, era evitar la reaparición de situaciones de entreguerras, que son normalmente que los bloques capitalistas, los que son dueños del capital, empiezan a restringir importaciones, restringir exportaciones, incluso prácticas de monopolio, se sanciona a los países, todavía existe eso, ¿no? El tema de las sanciones a países, sanciones comerciales, si es que el comportamiento a alguna potencia no le parece, etcétera. Pero la idea era eso, disminuir al máximo estas guerras comerciales. ¿Qué era una guerra comercial? ¿Y qué sigue siendo? Porque, miren, desde el 47 hasta el día de hoy, ayer tuvimos la reunión con Perú, ¿no? Se han seguido por prensa, ayer hubo una reunión de los gabinetes binacionales, seguimos discutiendo los mismos temas que se discutían en 1947, que tienen que ver con las guerras comerciales. Por un lado, están las medidas comerciales tradicionales, donde se hace la restricción a la importación. Yo agarro y digo, no me llevo bien con Perú, o bueno, vamos a un problema concreto que hoy por hoy sufre Bolivia. Tenemos problemas con las cebollas que se importan desde el Perú. Tenemos mucha producción de cebolla en Bolivia, pero resulta que de Perú viene la cebolla de mejor calidad y más barata. Entonces, ¿qué hacemos? Aumentamos aranceles. Como no podemos aumentar aranceles, dificultamos que ese producto entre a Bolivia, poniendo normas que son prácticamente incumplibles, ¿no? Puedo agarrar y subir, digamos, un arancel. En vez de que cobrarle 0 de arancel a la cebolla, podría cobrarle, no sé, 200% a la cebolla. Entonces, así pongo una restricción. Ahora, 200% le podría poner, o antes de que exista la OMC, le podría poner a la cebolla que llega de Perú, pero le pongo 50% a la cebolla que llega de Argentina, porque Argentina puede que sea más afín a mí. Entonces, esa es una de las principales reglas, la no discriminación. No puedo discriminar según el origen y poner aranceles diferenciados, en principio. Entonces, esa era una forma, ¿no? O la introducción de restricciones cuantitativas. ¿Qué es una restricción cuantitativa? Es cuando yo digo, a ver, de Perú solamente voy a admitir que me ingresen 10 toneladas de cebolla mes. El resto no puede ingresar. Eso está prohibido. No podemos poner ese tipo de medidas. Esas son las restricciones cuantitativas. Antes de la OMC eran muy comunes. Hoy por hoy las ponemos, y varios países las ponen, pero de manera encubierta, ¿no? Ponemos reglas para hacer que esto sea encubierto y poder restringir las importaciones y en algún caso las exportaciones. Entonces, ¿qué hace Perú? ¿Y qué ha hecho Perú? Este es un caso real que lo hemos discutido ayer. Perú lo que ha hecho ha sido prohibir la importación, no prohibir, dificultar la importación de hamburguesas congeladas que vendía Fridosa al Perú. Las hamburguesas McDonald's que se hacen, que se utilizan tanto en Perú, en parte de Perú como en Ecuador, son producidas en Bolivia. Entonces, nosotros ya no podemos pedir un certificado sanitario porque hamburguesa ya no aparece ni siquiera en el sistema del SAC de Perú. Entonces, ¿ellos qué han hecho? Nos han retaliado lo que nosotros estamos dificultando el ingreso de cebolla. Esa es típica guerra comercial. Bueno, hay otra forma también de hacer guerras comerciales, a través de medidas monetarias que obviamente hacen que los flujos comerciales sean mucho más difíciles. Por ejemplo, yo podría prohibir en mi país que se puedan adquirir divisas, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para evitar que la gente importe? Simplemente prohíbo el dólar, ¿no? Que nadie pueda comprar dólares. Entonces, la gente que importa, ¿cómo va a pagar las importaciones desde el exterior? Entonces, les hago restricciones a las divisas. Esto también sucede. Recuerdan, no hace mucho, sucedía en Venezuela, en algún momento sucedió en la Argentina, o la simple restricción de pagos internacionales. Está prohibido
fuga de dólares, nadie puede pagar a través del Banco Central. O es más, puedo decir, mira, como me estoy llevando mal con Brasil, nadie puede pagar, nadie puede hacer importaciones desde el Brasil. Y después existe otra forma, que son las devaluaciones competitivas, y eso nos está pasando un poco a nosotros, es una exigencia de los exportadores en este momento. Los países vecinos devalúan la moneda. La Argentina tiene la moneda súper devaluada, entonces con muchos pesos se compra un dólar. Entonces, las exportaciones para la Argentina, exportar un producto cuesta mucho menos que importarlo. Entonces, esa es una devaluación competitiva. Hacen su moneda más débil, cosa de que exportarle, qué sé yo, carne a la Argentina es casi imposible, porque para podernos comprar nuestra carne, ellos nos tendrían que pagar en dólares, y para pagarnos en dólares tendrían que utilizar muchos pesos. No sé si se entiende. Entonces tienen que comprar esos dólares para podernos pagar, y a ellos ya les sale muy caro comprarnos la carne. Entonces, esas son las devaluaciones competitivas que pueden aplicar los países, y que efectivamente muchos países todavía utilizan. Entonces, ¿qué pasa con el GATT? ¿No? El GATT es lo que les decía, el antecedente inmediato de la OMC, que se crea en 1947, y define primero algunos principios básicos, reglas de comportamiento, digamos así, ¿no? ¿Qué es lo que pueden hacer los países y qué no? Entonces, ¿cuáles son los principios básicos que deben mantener todos los países en cuanto a sus reglas comerciales? También tienen reglas más detalladas, que lo que crean es como un código de conducta, o sea, que es aceptable y que no es aceptable cuando se genera o se implementa la política comercial. ¿A qué se refiere con esto? Básicamente lo vamos a resumir así. Las medidas comerciales que protegen a la industria nacional son autorizadas, pero con ciertas reglas. A ver, ¿cuál puede ser una medida comercial que protege a la industria nacional? La aplicación de aranceles. Hoy por hoy Bolivia cobra 40% de arancel para la importación de zapatos, por ejemplo. Para la importación de vinos cobramos 40%. ¿Por qué? Si yo quiero importar un vino, tengo que pagar ese 40%, y ese 40% de arancel hace que mis productores de vino sean 40% más competitivos, que el vino boliviano cueste 40% menos porque no paga arancel. Entonces sí se permite poner aranceles, los países tenemos derechos a poner aranceles, pero con ciertas reglas. No pueden ser, tienen que ser tal cual aranceles, y no pueden ser restricciones cuantitativas. Es decir, no podemos decir, no, yo solamente voy a importar 200 toneladas o voy a importar 100 botellas de vino y después ya no voy a importar más. Eso está prohibido por OMC. Lo que sí puedo hacer es poner, como les decía, un arancel. Entonces no puede ser por restricciones cuantitativas. Y ahora miren esto, o algún otro medio disfrazado aplicado en la frontera. Es decir, la cebolla. Yo puedo restringir la importación de cebolla a Bolivia simplemente dificultando que en frontera los productores de cebolla peruanos puedan cumplir con las normas que yo mismo he puesto, ¿no? Puedo agarrar y exigirles que las cebollas lleven una etiqueta cada una con un código de barras, y me empiezo a inventar normas porque en realidad lo que quiero es restringir la importación. Entonces, esas son medidas en frontera. Puedo pedir otras medidas en frontera también, y los países son muy creativos en imaginar formas para dificultar las importaciones. ¿Qué más? La OMC, el GATT, reconoce que pueden haber medidas proteccionistas. Entonces dice que los países pueden tener sus aranceles, pero deben ser estas transparentes. Es decir, si yo voy a poner un arancel, todos tienen que saber cuánto es el arancel. Debe ser predecible, es decir, si yo voy a cambiar el arancel o algo, lo debo hacer con tiempo, debo dar cierta estabilidad a los operadores comerciales, y no deben ser trampas a la liberalización. Lo que les decía, liberalizamos en la frontera, por ejemplo, para que luego la protección reaparezca en forma de medidas internas discriminatorias. Hemos tenido, les voy a poner otro ejemplo, por ejemplo, puedo agarrar y decir, una vez que el producto se nacionaliza, y por eso se llama nacionalizar,
mercancía, ese producto debe recibir exactamente el mismo trato que recibe un producto nacional. Entonces, si yo voy a importar leche de la Argentina, yo puedo poner mis aranceles, puedo pedirle que me cumpla ciertos requisitos, puedo cobrarle impuestos, todo. Pero una vez que ese producto ingresa, yo no puedo discriminarlo de un producto nacional, de la leche nacional. Eso está establecido en el GATT. ¿Eso qué quiere decir? Yo no puedo agarrar y decir, a ver, para la leche importada de la Argentina, el IVA va a ser de 20%. Y para la leche producida en Bolivia, el IVA va a ser del 13%. Esa es una medida que no puedo asumir, que está prohibida en el marco de la OMC. Acá tenemos un video que se los voy a dejar en la presentación. Prefiero no ponerlo ahora porque es un poquito largo, pero ustedes lo pueden ver. ¿Qué pasa con el sistema multilateral de comercio? Estuvo funcionando, fue promovido por los países desarrollados y me animo a decir, ocasionando muy serios problemas en los países en desarrollo y los países menos adelantados, y eso lo puede demostrar la historia, lo pueden demostrar los datos. Pero resulta que cuando China empieza gracias a que es mucho más competitivo en mano de obra, empieza a venderle muchos productos a Estados Unidos cuestiona todo lo que es las reglas básicas de comercio, cuestiona el multilateralismo comercial y empieza a aplicar justo las medidas que están prohibidas por OMC. ¿Cuáles son las medidas que están prohibidas por OMC? Por ejemplo, aranceles discriminatorios. Yo quiero que recuerden, cuando el presidente Trump ingresa de presidente a los Estados Unidos, lo primero que hace es decir que todos los productos que vienen de China van a tener 30% de arancel. Solo los que vienen de China, de una medida discriminatoria. Empieza a prohibir la importación de ciertos productos y dice que la OMC no sirve ni sirvió para nada. Entonces, ahí nos preguntamos, ¿no? O sea, los países desarrollados que han sido los que han promovido el sistema multilateral, hoy por hoy son los primeros en incumplirlo. Y China le ganó ya tres procesos, porque la OMC tiene un sistema de solución de controversias donde se le da la razón a China por incumplimiento a estos compromisos de la OMC. El nuevo gobierno está corrigiendo estos problemas y eso es una buena señal, porque la verdad ahora nosotros, los países desarrollados, requerimos alguna certidumbre en el comercio internacional. Bueno, vamos avanzando. ¿Qué es la OMC? La OMC se crea luego del GATT. ¿El GATT qué era? Era un acuerdo que estaba conformado primero por los países que ganaron la guerra, ¿no? Y luego se fueron adhiriendo nuevos países al GATT. Ahora, la OMC se crea a partir de la famosa Ronda de Uruguay. La Ronda de Uruguay se da en el 94, no hace mucho, estamos hablando de 1994, y se toma el GATT, este acuerdo que les digo, como base para la OMC. Participan 150 países, tiene una Secretaría General, que es esta fotito que ven ahí, es la Secretaría General de la OMC, donde tienen 700 funcionarios. O sea, su secretaría es bastante grande, está en Ginebra, por cierto. Tienen un director general que por primera vez es mujer ahora y por primera vez es africana, primera vez que un africano y mujer ocupa este puesto de director general, y tiene un presupuesto de 200 millones de francos suizos, es decir, unos 220 millones de dólares. Es un organismo muy grande compuesto por prácticamente todos los países, está mal decirlo, pero relevantes del mundo, ¿no? La OMC es la piedra angular del comercio multilateral. Es decir, es donde se basan los principios básicos para poder comerciar entre nuestros países. La OMC, a diferencia del GATT, ¿no? El GATT solamente era para bienes, para comprar, para importar, exportar bienes. La OMC incluye dos nuevas dimensiones. El comercio de servicios, entonces ahí hay un avance sobre el tema de comercio de servicios, que como vamos a ver, prácticamente son los mismos principios que para el comercio de bienes, y nace los famosos ADPIC,
que son los acuerdos de derechos de propiedad intelectual. Algo que antes no se protegía eran los derechos de propiedad intelectual. La OMC da el marco multilateral para proteger derechos de propiedad intelectual. ¿Qué es lo que tiene el contrato o el acuerdo de la OMC? Un conjunto de derechos que tienen los países, un conjunto de obligaciones y tiene algo que es muy importante, el sistema de solución de diferencias. Porque no basta con establecer las reglas. También tenemos que tener una forma de reclamar el incumplimiento de dichas reglas. Y por eso se crea el sistema de solución de controversias de la OMC. Como lo hemos dicho en muchas oportunidades, la OMC básicamente es el GATT de 1947 como base para la creación del sistema multilateral. Entonces, a ver, veamos qué es el GATT. ¿Qué significa GATT? Significa Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio. Si se dan cuenta, solamente es bienes, no tiene nada que ver con servicios. Tiene un conjunto de normas que han sido negociadas por 23 países. Estos 23 países prácticamente eran los que ganaron la guerra, más sus aliados, ¿no? Entró en vigor el 1 de enero de 1948 y se negoció hasta el 47, ¿no? Y entra en vigor en el 48 y terminó, ya no existe el GATT como tal, cuando se crea la OMC. El 31 de diciembre de 1995, el GATT deja de estar en vigencia porque empieza a estar en vigencia la OMC. Para poder llegar al GATT, se han tenido 8 rondas comerciales, han habido la reducción de derechos de aduana, es decir, de aranceles a productos industriales alrededor del 40% a menos del 4%. Es decir, desde que se crea el GATT, los aranceles que cobraban los países para productos industriales, no agrícolas, porque los países desarrollados son muy protectores con sus productos agrícolas, eran de 40%. Hoy esto ha bajado y en promedio el arancel para poder exportar a cualquier país del GATT, de la OMC, es del 4%. Algo que siempre dicen los que hablan de teorías comerciales es que el crecimiento del comercio mundial, o sea, el comercio, siempre ha crecido más que la producción industrial. Es decir, no solamente se comercia más de lo que se produce, es decir, cada vez el mundo está empezando a estar más interrelacionado. ¿Por qué? Porque la producción mundial puede ser X, pero el comercio es más porque quiere decir que estoy atendiendo a más países con esa producción que tengo en mi país. Bueno, las principales diferencias entre la OMC y el GATT son básicamente la índole, o sea, para qué ha sido creado, el ámbito, porque el ámbito de acción ahora no solamente es bienes, también es servicios y también es propiedad intelectual, o sea, se genera un ámbito mucho más grande con la OMC, el enfoque, porque, como digo, ahora son 3 disciplinas distintas que se tienen y que tiene un órgano de solución de diferencias. Antes no había un órgano a quejarse, no había quien quejarse si un país no cumplía con las normas del GATT. En cambio, hoy por hoy, como país, podemos hacerle un panel en la OMC a otro país si consideramos que no está cumpliendo sus compromisos. ¿Cuáles son los objetivos de la OMC? Son muy declarativos, porque deberíamos ver desde el 95 hasta el día de hoy si ha logrado alguno de sus objetivos. Aumentar los niveles de vida, velar por el logro del pleno empleo, aumento del volumen de los ingresos reales y de la demanda efectiva, aumento de la producción, del comercio de mercancías y servicios, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. Esto realmente habría que preguntarse si es que realmente la OMC ha contribuido al desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, y también divide, y eso sí es algo nuevo y algo que le ha costado mucho a los países en desarrollo, divide a los países en 3, a los países desarrollados, que tienen ciertos compromisos, a los países en desarrollo, que tienen otros compromisos, y los países menos adelantados, que tienen otros compromisos y otros derechos y otras obligaciones. Entonces, no es que todos estamos en la misma bolsa, existe una clasificación. Bolivia es un país en desarrollo, entonces estamos al medio. Los países menos adelantados son algunos países asiáticos, varios países africanos, son los países que tienen menores niveles económicos y menores niveles de calidad de vida.
¿Qué hace la OMC? Según el artículo 3, aplica, administra el funcionamiento de los acuerdos que existen dentro de este organismo internacional. Se constituye en un foro de negociación. Cada país tiene su representante ante la OMC. Bolivia tiene su representante, se llama Mayra McDonald, es con rango de embajadora, que vive en Ginebra y es la que nos representa en estas negociaciones en la Organización Mundial del Comercio. Las negociaciones en la OMC son realmente muy complicadas. Es muy difícil que todos los países que hoy formamos parte de la OMC logremos consensos. Entonces, el último acuerdo que se ha logrado es el acuerdo sobre facilitación del comercio, que ya tiene un poco más de 5 años, luego de mucha negociación. Por eso es que no evoluciona la normativa multilateral, porque necesitamos consenso para todo. Ya vamos a hablar más adelante, pero como Bolivia hemos presentado una propuesta en la OMC para cambiar ciertas especificidades del acuerdo de propiedad intelectual para que las vacunas se puedan producir en cualquier lugar del mundo sin necesidad de patente. Ya somos más de 100 países los que apoyamos esta modificación. Sin embargo, para poder modificar cualquier cosa hace falta consenso. Y ya vemos muy lejos la posibilidad de llegar a este consenso. Ese es el problema de este foro de negociación que basa su toma de decisiones bajo el consenso. No hay votación. ¿Qué más hace? Hace de solución de diferencias. Es un órgano donde nosotros podemos ir y reclamar. Es decir, este país no está cumpliendo con las normas, entonces le inicio un panel para la solución de controversias. Hace exámenes de las políticas comerciales. Yo les había dicho al principio, se supone que la OMC lo que nos brinda es un código de conducta de cómo se deben guiar una política comercial. Entonces, existe un comité de políticas comerciales que examina la política comercial de cada país y hace recomendaciones. Dice, mira, esto que estás haciendo acá no va con el código de ética que deberíamos tener todos los países, ¿no? Y además hace de interrelación con otras organizaciones internacionales, con las de Naciones Unidas, básicamente, con la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, con la UNCTAD y otros, ¿no? ¿Cómo se toman las decisiones? Bueno, si es posible por consenso, no siempre la regla del consenso. Si no hay consenso, si no existe consenso, las decisiones se toman por mayoría de los votos emitidos con base a el principio de un miembro, un voto, ¿no? Entonces, no importa que sea Estados Unidos, vale solo un voto, o que sea Argelia, también vale solamente un voto. Ahora, ¿cuál es el problema de este mecanismo de toma de decisiones? Que las enmiendas de las disposiciones de los acuerdos solamente surgen o tienen efectos para los países que han votado positivamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando, como en este caso, con nuestra propuesta para la modificación de los TRIPS, de los acuerdos de propiedad intelectual, no existe consenso? Podríamos votar los 100 países que estamos de acuerdo, pero esas modificaciones solamente serían para nuestros 100 países. Pero los 100 países no somos los dueños de la patente. Nosotros queremos que Estados Unidos, que Canadá, que la Unión Europea sean los que tienen esa nueva regla para poder utilizar las patentes para hacer vacunas. Entonces, si no hay consenso y la regla no se aplica para todos, no nos sirve para nada. Entonces, ese es el tema de la OMC. Si yo voto negativo, no tengo por qué aplicar lo que se votó en mi país. No se vuelve una norma para mi país. Bueno, aquí vamos a ir un poquito más rápido porque ya hemos hablado de esto. El acuerdo que establece la OMC está compuesto por el anexo 1A, que nos dice todo lo que es el comercio de mercancías. Y se los pongo así de fácil. El anexo 1A es el GATT. Es lo mismo que está desde el 47. Las modificaciones son muy, muy de forma. No existe ninguna modificación sustancial con el 47, con el GATT del 47. El anexo 1B es el de servicios, que es como un GATT para mercancías, pero de servicios. Ya vamos a ver en el módulo 4 de este diplomado cuáles son las reglas para el comercio de servicios. Tenemos el anexo 1C, que es el ADPI, que es el acuerdo sobre propiedad intelectual. Acá se rigen todas las normas y que todos los países estamos obligados a cumplir en materia de propiedad intelectual. ¿Qué más? Tiene un anexo 2,
que es el entendimiento sobre solución de diferencias, que es lo que crea el órgano de solución de diferencias. Tiene un anexo 3, que es un mecanismo de examen de políticas comerciales, que es esto que les digo, que la OMC evalúa a los países a ver si su política comercial está con el código de conducta de la OMC, y un anexo 4, que son los acuerdos comerciales plurilaterales. ¿Qué es un acuerdo comercial plurilateral? Es un acuerdo en el que hay varios países, pero no todos. Es un acuerdo de unos cuantos. Eso es un acuerdo plurilateral. Bolivia no pertenece a ninguno, pero por ejemplo hay un acuerdo sobre compras públicas, donde se han puesto reglas los países sobre cómo deberían ser las compras públicas de sus países. Además, existen declaraciones y decisiones ministeriales, ¿no?, que forman parte también del acta final de la Ronda de Uruguay. Vamos a, y bueno, luego de esto abrimos un espacio para consultas. Vamos a hablar de los principios básicos de la OMC. Yo ahí sí les pido que puedan ver los videos que estén en la plataforma. Creo que es una forma muy didáctica de poder entender estos principios, poder entender qué es un arancel y otros principios básicos. Comercio sin discriminación. Ese es uno de los principios de la OMC. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo discriminar con aranceles o con otro tipo de medidas a un país que a otro país. No puedo decir, a ver, si viene de Brasil, la etiqueta de los textiles deben estar traducidas en 3 idiomas. No, pero si viene de la Argentina, basta con que sea en español. O sea, no puedo tener reglas distintas, no puedo discriminar. No puedo decir a Brasil le cobro 40, a este otro le cobro 30, salvo que tengamos un acuerdo de liberalización comercial. Pero no los quiero confundir, eso lo vamos a ver más adelante. El otro principio básico es el acceso a los mercados creciente y predecible. Es decir, se supone que yo tengo que permitir que los demás países accedan a mi mercado, es decir, me puedan exportar y yo poder exportar a esos otros países. Una competencia leal que no sea distorsionada. Este es un principio que incumplen los países desarrollados, pero todos los días. ¿Cómo se distorsiona la competencia? Por ejemplo, subsidiando. ¿Qué pasa con Estados Unidos que subsidia el maíz? Nunca el productor que hace maíz en Estados Unidos, más de la mitad de lo que recibe son subsidios del gobierno. Entonces su maíz puede ser muy barato. Entonces el comercio del maíz en Estados Unidos está sumamente distorsionado. ¿Qué es lo que ha pasado con México? México ha tenido que empezar a comprar o sea, al abrir su mercado, ha permitido que ese maíz subsidiado por los Estados Unidos entre a su mercado y prácticamente arruine su producción de maíz, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede cuando existe una competencia desleal. El tema de transparencia, si yo pongo cualquier norma comercial, tengo que publicarla, tengo que difundirla, no puedo poner normas comerciales sin que sepan los operadores comerciales. Y bueno, favorecer el desarrollo a través de una asignación eficiente de los recursos. Es un poco teórico, digamos, ¿no? Muy difícil de poder explicar. Ya en la próxima sesión vamos a hablar de la cláusula de nación más favorecida, ya vamos a entrar en los artículos que hacen estos principios. Yo creo que hasta acá, como una introducción general para que se interesen por el sistema multilateral de comercio, es suficiente. Y bueno, quedo atento si es que existe alguna consulta. Ninguna consulta, ningún comentario. Bueno, si no es así, si es así, entonces nos vemos el próximo domingo a las 20 horas otra vez. Para el próximo domingo ya vamos a tener los links directamente en plataforma. Les recomiendo poder seguir revisando el material que tenemos disponible en plataforma, especialmente el material, las lecturas obligatorias. Les recomiendo también que puedan ver los videos que hemos cargado ahí, que son de la propia Organización Mundial del Comercio. Y bueno, es un tiempo corto para ver temas tan profundos como es el comercio multilateral, pero el objetivo es que ustedes se vayan con la idea clara de qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el marco del comercio multilateral para importar y exportar mercancías. El ingeniero José Felipe Chambi nos está pidiendo la palabra. Buenas noches,
Profesor, una consulta, más bien un favor, es la guía que lo ha subido, lo puede colocar en las fechas establecidas, la que estamos llevando ahora el diplomado, por favor. Y una consultita más. Em, Todas las clases sincrónicas van a ser los días domingo en la noche, solamente el domingo. Así es, serían el domingo las clases síncronas, aproximadamente entre 45 minutos y una hora, y la idea es poder ir absolviendo consultas. Ahora entiendo que lo de la guía ya lo habían cambiado, yo pido que lo cambien a principios de esta semana. Si no es así, lo voy a cambiar yo ahora, pero sí estaba con una guía anterior, no con las fechas correctas, pero ahora mismo voy a asegurarme de que las fechas sean las correctas para que no haya ninguna confusión. Esta unidad va a durar, son 2 semanas, y bueno, es básicamente los principios de la OMC. Voy a revisar la guía e incluso se las voy a pasar la guía final por WhatsApp para que no quede ninguna duda si les parece bien. Tiene la palabra Weimar Vargas. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Tal vez solo un comentario respecto al tema que estamos viendo acerca de los principios de la OMC. Me parecen un tanto enunciativos nada más, ¿no? Porque el tema del comercio internacional se ve a diario una especie de violación a estos principios, ¿no? Por parte de todos los países, principalmente de los desarrollados, porque encuentran mecanismos para justamente vulnerar los principios que tiene la OMC, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Los países desarrollados, y más ahora que antes, han empezado con esta tendencia, esta nueva tendencia proteccionista. Y sí, o sea, existen violaciones. Si nosotros podríamos llevar, Bolivia nunca ha presentado un panel en la OMC. Estuvimos a punto, que era por el artículo 5 del GATT, perdón, claro, del GATT, del Acuerdo sobre Mercancías, pero era por un tema de libre tránsito con Chile. Estuvimos a punto de presentar, pero la verdad, presentar una controversia en el órgano de solución de diferencias nos cuesta de 4 o 5 millones de dólares para arriba. Es carísimo. O sea, el sistema de solución de controversias está realmente hecho para países que puedan costearlo, ¿no? Entonces, ha sido, entre países desarrollados sí se meten demandas, Estados Unidos, China, qué sé yo, pero para los países en desarrollo es muy difícil entrar a este sistema. Y después, pese a que ganan las controversias, Ecuador, por ejemplo, le ganó a la Unión Europea como 5 veces por el tema de banano. Y pese a que les ganó la controversia a Ecuador, a la Unión Europea no le dio la gana, sino hasta 10 años después, corregir lo que estaban vulnerando, es sobre todo comercio discriminatorio, ¿no? Era lo de discriminación. Entonces, sí es muy enunciativo. A mí, en mi experiencia como negociador comercial, nos exigen mucho el cumplimiento y ellos lo aplican muy poco. Pero yo les aseguro que si Bolivia asume medidas proteccionistas contra países desarrollados, los países desarrollados no van a tener ningún problema en hacernos un panel y ganarnos una solución de controversias. En cambio, al revés, Bolivia no lo hace o los países en desarrollo no lo hacen porque es realmente dificultoso, caro, y no tenemos experiencia en presentar este tipo de demandas. Pero muchas gracias por el comentario, licenciado. Bueno, si no hay nadie más que quiera pedir la palabra, agradecerles a todos por haberse conectado en domingo hasta ahora. Si quieren, podemos buscar de cambiar también el horario, no tengo ningún problema. Lo coordinamos, ¿no? Si es que existe algún problema con el horario que tenemos ahora. De todas formas, para mí es un poco más fácil el domingo, ¿no? Y creo que para todos los que trabajamos también. Pero bueno, estamos a las órdenes entonces, siempre por el WhatsApp. Ahora voy a ver el tema de la guía de aprendizaje para estar seguros de que todos tienen las fechas correctas. Les agradezco mucho, un saludo y que tengan una buena semana. Hasta luego.